Bendiciones a todos. La presente parachat que nos ocupa a continuación, la parachat número 19, llamada Terumá. Quienes habla es su pastor y amigo Luis Lucán, saludándolos de Maracaibo, Venezuela, a nombre de la comunidad familiar Altares de Adoración y en nombre de las escuelas Eder. Tengo nuevamente el gusto de estar delante de ustedes para explicarles y enseñarles esta parachat tan hermosa, tan maravillosa, donde el Señor nos revela sus maravillas, donde Dios nos muestra su diseño. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Vamos a estar hablando acerca del diseño del eterno Dios, hablando de muchos temas importantes como es el tabernáculo, que nos ocupa en esta enseñanza específicamente. Así que comenzamos con la parachat Terumá. Lo primero que vamos a estar definiendo es el concepto de lo que quiere decir en hebreo palabra terumá. Significa donación, don, dádiva, presente o contribución. Y de eso vamos a estar desarrollando a continuación. Antes de eso, quería darle un versículo que es váyase usted al capítulo 25, el versículo 9, y dice de la siguiente forma: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. El Señor le dio un diseño. Acordémonos que Moisés estuvo en el monte Sinaí y allí el Señor le reveló. Primero se le reveló a través de la zarza, luego en el monte Sinaí le dio las tablas de la Torá, por medio de las cuales el Señor rige nuestras vidas, legisla nuestras vidas, pero también le dio el diseño acerca del cual sus hijos, en este caso específico los hijos de Israel, iban a presentar sus sacrificios, iban a presentar sus ofrendas, iban a presentar todos y cada uno de los sacrificios por el pecado. No solamente por el pecado, sino también las ofrendas de paz. Estoy hablando de los holocaustos, estoy hablando también de las oblaciones y todas las ofrendas encendidas. Todo eso se hacía en el tabernáculo. Y de esto es que estamos tratando. El tema es el tabernáculo. El tabernáculo o el santuario es el lugar que el Eterno escoge para Él revelar su presencia. Pero Él necesita personas consagradas. Estoy hablando específicamente de los Cohen. Está el Cohen Agarol y están los Cohen, que son los sacerdotes, que son los que ministran en la obra del tabernáculo. Este tabernáculo o Mishkan es el lugar que Dios escoge para revelar su presencia, lo que llaman la casa del Eterno. Lo que pasa es que el Mishkan o el tabernáculo era temporal. Por esa razón es que podía instalarse y desinstalarse. Y se hacía, y el Señor se lo reveló a Moisés en ese momento específico que estaba en el desierto, de tal manera que ellos podían desinstalarlo. Se prestaba para ello, porque no era el templo. El templo que se construyó fue el templo de Salomón una vez se estableció el reino, una vez Israel fue establecida como nación. Estoy hablando del tiempo del rey David, que no pudo construir el templo, y luego el tiempo de Salomón. Ese es el templo, pero en este caso específico el Mishkan o el tabernáculo era el lugar temporal que Dios escogió para desde allí ministrarle el pueblo a Dios las ofrendas, los sacrificios, las oblaciones y todos aquellos sacrificios que tenían como objetivo que a través de la sangre derramada pudiera hacerse expiación por el pueblo, hecha por supuesto por un hombre, que eran, como dice la Escritura en hebreo, débiles hombres que tenían pecados, tenían fallas igualmente, pero podían ministrar porque sobre ellos estaba el aceite de la unción, el aceite de la consagración. Y tenían el cargo, tenían el ministerio dado por Dios para ellos, después de que el pueblo le presentara las ofrendas, ser ellos los que delante de Dios pudieran pararse por el pueblo. Y eso es importante. Eso es lo que hacen los sacerdotes. Los sacerdotes presentan sacrificios, presentan ofrendas delante de Dios, oran por el pueblo para que Dios establezca su gracia, su perdón, y Dios bendiga a su pueblo y hay una cobertura de parte del eterno Dios. Por esa razón es que hoy estamos tratando. El diseño era un diseño de parte de Dios. Un diseño tiene representación, tiene un modelo, tiene un proyecto. Dios le dio en el monte una visión a Moisés. En esa visión estaba revelado cómo Dios quería que fuese el tabernáculo. Y eso es algo muy importante que hoy tenemos que hacer un énfasis en nuestras congregaciones, en nuestras quejilá, en nuestras asambleas, en nuestros lugares de reunión.
Y es que a Dios debemos dejarlo entrar, debemos dejar que Él tome que Él sea el centro realmente, que el diseño no sea un diseño de hombres. Los hombres de Dios tenemos que meternos con Dios, tenemos que intimar con Dios, y sobre todo los que estamos en autoridad, aquellos a quien Dios le ha dado la responsabilidad de guiar al pueblo. Pero no se puede guiar al pueblo sin tener un diseño específico dado por Dios. No se puede guiar al pueblo por presunción, no se puede guiar al pueblo por tradición, no se puede guiar al pueblo en religión. Tenemos que guiar al pueblo bajo revelación, porque en la revelación hay diseño. Y en el diseño de Dios es donde Dios nos está mostrando específicamente, como se lo mostró a Moisés, el diseño de lo que Él quiere. Dios no puede respaldar el diseño de los hombres. Hoy en día, cuando se imita al mundo y se traen las estrategias del mundo a la iglesia, no estamos actuando conforme al diseño de Dios. Porque cuando nosotros imitamos el diseño del mundo y lo traemos a la iglesia, estamos reproduciendo lo del mundo. Y eso lo único que está provocando es que se saque a Dios de nuestras asambleas, se saque a Dios de nuestros lugares y se meta es el entretenimiento, se meta es todo lo que no tiene que ver con Dios. Pero cuando Dios revela un diseño y nosotros lo implementamos con la sabiduría de Dios, Dios lo va a respaldar, porque el Espíritu de Dios solo respalda lo que Él revela. El Espíritu de Dios no está obligado a respaldar a los hombres. El Espíritu de Dios no está obligado a respaldar lo que los hombres imponen. Así que es muy importante hacerlo conforme a la voluntad del Señor, así como lo hacía Moisés. Dice Hebreos 8:5, los cuales son figura y sombra de las celestiales, como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo. Pues, mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que se te mostró en el monte. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros. ¿Dónde está el modelo de Dios? ¿Dónde está el diseño de Dios? No está en otro lado que no sea en el monte. ¿Y cuál es ese monte? El monte de la adoración. Dios nos está llamando a sus hijos al monte de la adoración. Dios nos está llamando al monte de la intimidad. Dios nos está llamando a que subamos al monte que subió Moisés. Eso no es solamente una figura física. Moisés subió en espíritu al monte a recibir las tablas de la Torá, a recibir la revelación de los reglamentos, de los mishpatim, de los hukim y el diseño del tabernáculo, el diseño de cómo él debía establecer cada uno de los implementos del tabernáculo, la menorá, la mesa de los panes de la proposición, la vestimenta de los Cohen Gadol. Todo eso es diseño divino. Nosotros no podemos caminar por un diseño de hombre. Tenemos que caminar bajo una convergencia del cielo. Tenemos que caminar bajo una convergencia de la eternidad, en el tiempo de Dios. Solo cuando hay convergencia hay restauración. Cuando hay convergencia hay corrección. No hay restauración ni corrección cuando caminamos por diseños de hombres. Por esa razón es que se ven tantas cosas extrañas en las iglesias. Por esa razón es que hoy en día se le da aceptación al pecado del homosexualismo, se le da aceptación a otras cosas. ¿Por qué razón? Porque muchos hemos perdido el diseño. Muchos en la iglesia hemos perdido el diseño y estamos dejando que entren diseños, doctrinas de hombres, estamos dejando que entren doctrinas de demonios, no estamos filtrando las revelaciones, supuestas revelaciones, y nos estamos dejando muchos embaucar por doctrinas que no provienen del corazón de Dios. No es el consejo de Dios. Y cuando no entra el consejo de Dios, es un diseño de hombre, porque no se puede sustituir la búsqueda de Dios con otra cosa. Debemos entonces caminar en el diseño dado por el eterno Dios, lo que baja del corazón de Dios a nuestro espíritu. Eso es lo profético. En lo profético donde está la restauración. No hay restauración en el pueblo si lo profético no está presente. Cuando hablo de lo profético, no estoy hablando del don de profecía. Estoy hablando de que del corazón de nuestro Padre eterno, de ese corazón de Dios, hay un río de gobierno y hay un río profético. Hay un río de paternidad y hay un río profético de parte de nuestro eterno Dios. Recuerde que la Escritura habla del espíritu de la profecía. No es lo mismo hablar del espíritu de la profecía que hablar necesariamente del don profético. Estamos hablando de que existe el don de profecía y estamos hablando del don profético, que es un don ministerial. En el ministerio quíntuple, el profeta es uno de los 5 ministerios que Dios ha revelado a su iglesia, a su pueblo, como así lo establece en Efesios 4. Pero específicamente, el espíritu de la profecía, estamos hablando
del consejo del Padre, estamos hablando del río profético del Padre revelado en nuestras vidas. Entonces, de ese río profético provienen los diseños del Padre eterno para nuestras vidas, y ahí es donde están sus diseños. Si no caminamos por el río profético, si no caminamos por los diseños de Dios, entonces el pueblo va a caminar por otro sendero. Entonces el pueblo se va a descarriar del sendero que Dios quiere. Y un pueblo se puede descarriar, aún estando en una quejilá, aún estando en una iglesia, aún diezmando, aún ofrendando, podemos desviarnos del diseño de Dios. Porque caminar en el diseño de Dios es para aquel que camina en el monte. Continuando con el capítulo 25 de Éxodo, que estamos tratando en esta Parashat Terumá que estamos explicando, vamos a comenzar a explicar acerca de los artículos que estaban en el tabernáculo. Recuerde que cuando usted se adentra en esta Parashat, usted va a estudiar sobre el tabernáculo y obviamente sobre los artículos que lo componen. Recordemos que el tabernáculo comprende no solamente la tienda, donde está el lugar santo, el lugar santísimo, está el lavacro, está el altar de sacrificio, están obviamente los que ministran en el tabernáculo, que son el Cohen y los Cohen, el Cohen Agadol, que es el sumo sacerdote, y los Cohen, que son los sacerdotes, y obviamente está el cercado, que están los atrios, que es la puerta para entrar dentro del tabernáculo, y cada uno de los lugares a través de los cuales uno o el sacerdote de ese tiempo iba accesando, y en este caso específico el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año al lugar santísimo. No es casualidad que Dios comience con la parte más íntima del tabernáculo. ¿Cuál será la parte más íntima del tabernáculo? Estamos hablando del arca del pacto. Estamos hablando del arca donde la presencia de Dios en el asiento de la misericordia se revelaba al sumo sacerdote, y obviamente también en este caso específico al líder, que era Moisés. El arca del testimonio, vamos a hablar un poco de eso, pero antes de eso hagamos una comparación. ¿Por dónde comienza Dios en nuestras vidas para traer la redención, para traer la salvación? Comienza por nuestro espíritu. Recordemos que ustedes y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Dios comenzó por nuestro espíritu, vivificándolo. El nuevo nacimiento es producto de que nuestro espíritu es vivificado por el Espíritu de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos con el Mashiach, con Yeshua. Así que si Dios comienza en nuestro espíritu, ¿qué es lo que sigue? Nuestra alma. Porque nuestra alma es el asiento de nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es la capa, es decir, es el hombre exterior que cubre el hombre interior, que es nuestro espíritu. Esa capa o ese hombre exterior debe ser quebrantado, nuestra alma debe alinearse a nuestro espíritu, que por supuesto se alinee con el Espíritu de Dios. Y luego viene el cuerpo. El cuerpo es un sirviente del alma, porque cuando el alma está desganada, es decir, cuando el alma que realmente es la que tiene la pereza, nuestro cuerpo está desactivado por completo. Entonces los problemas están en el alma, no en el cuerpo. El cuerpo simplemente sirve. Si hay glotonería, que es un problema del alma, ¿verdad? Porque estamos hablando de una debilidad, de un mal hábito, etc. Nuestro cuerpo va a sufrir las consecuencias, pero nuestro cuerpo es un sirviente de la parte espiritual que tiene que ver con el alma, el asiento de la mente, donde están los problemas en la mente. Así que estamos hablando en primer lugar de la parte más íntima del ser humano, que es nuestro espíritu. Nuestro espíritu, haciendo una analogía, una comparación, sería en lo físico el arca del testimonio. Porque en el arca del testimonio es donde se revela la presencia de Dios. El espíritu del testimonio es nuestro espíritu. Quiere decir que nuestra arca es nuestro espíritu vivificado. Allí desciende la presencia y se revela el Espíritu de Dios. Esa arca estaba compuesta, era el mobiliario más sagrado del tabernáculo, ese lugar donde reposaba plenamente la presencia del Eterno, llamado también el asiento de la misericordia. Los querubines sobre el propiciatorio tenían el aspecto de adoración, es decir, el arca estaba en la parte de abajo donde se guardaba las tablas de la Torá, donde se guardaba la vara de Aarón que reverdeció, donde había una porción de maná. Esa parte estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro y tenían unos adornos muy lindos, pero la parte del propiciatorio o la tapa del arca estaba labrada de oro puro y tenía en una sola pieza tenía dos ángeles o dos querubines que obviamente estaban labrados juntamente con esa tapa o ese propiciatorio, y en medio de ellos estaba lo que
llaman el asiento de la misericordia, donde la gloria shekhinah del Eterno se revelaba al sumo sacerdote, o en este caso específico a Moisés. Es importante resaltar que si analizamos detalladamente la secuencia del diseño mostrado a Moisés, los primeros mobiliarios que son descritos son, como dije anteriormente, los más íntimos. Así que el arca es lo más íntimo y lo más importante, porque allí era que la presencia del Eterno Dios se revelaba. Hay muchos grabados, muchos dibujos, a través de los cuales se da una representación de cómo era que la gloria o la presencia de Dios se revelaba. Y pueden ver que en el tabernáculo, específicamente en la tienda de reunión, después del lavacro, después del altar de sacrificio, en la parte más íntima, donde está el lugar santísimo, donde obviamente está el arca del pacto, se ve la columna de nubes sobre esa tienda, que es cuando la presencia de Dios se revelaba, y alrededor, que estaban todas las tiendas según las tribus de los hijos de Israel, ellos podían ver la nube, pero obviamente no podían entrar al lugar santísimo, porque cualquiera que entraba en el lugar santísimo que no fuera el sumo sacerdote caía inmediatamente muerto por la gloria de Dios. Hablemos ahora de las mesas de los panes de la proposición. Representan el sustento que el Padre Eterno da a sus hijos. Estos panes eran colocados de Shabbat en Shabbat, eran consumidos por los sacerdotes en el lugar santo. Los panes quedaban impregnados del aroma que emanaba del altar de incienso. Recordemos algo muy importante. Cuando entramos específicamente en la tienda de reunión, hay 5 pilares que hoy en día representarían los 5 ministerios. Después de traspasar los 5 pilares, estamos hablando del velo, ¿verdad? Después de ese velo está el lugar santo. En el lugar santo está la mesa de los panes de la proposición. Aparte de la mesa de los panes de la proposición está el altar de incienso, que se encendía cada día. Luego, aparte del altar de incienso, estaba la menorá, que también se encendía. Entonces, la menorá era la luz, el altar de incienso representaba la adoración, y la mesa de los panes de la proposición representaba el alimento en nuestras vidas, el pan de Dios, que es Yeshua. Yeshua es el motivo de nuestra adoración, Yeshua es nuestra luz, la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y Yeshua obviamente es el pan de vida. Ahí en el lugar santo están cada uno de esos elementos tan maravillosos que podemos disfrutar del Señor. Otro artículo, aparte de la mesa, como ya dije anteriormente, es la menorá, que es el candelabro de 7 brazos. La menorá constituye la luz dentro del lugar santo. En nuestras vidas la menorá es Yeshua. La menorá también representa su palabra. La menorá representa en nosotros la revelación del Espíritu de Dios. Cuando Dios nos da luz, cuando estamos leyendo las Escrituras y la luz de Dios nos ilumina, su revelación, entonces Dios hace un merim, una separación, y podemos ver, como dice la Escritura, qué es lo que hace la palabra de Dios. Podemos ver revelado en nosotros y podemos tener una perspectiva de nosotros mismos, porque Dios nos está revelando. Dios está separando lo bueno de lo malo. Dios está trayendo por la espada de su palabra, como dice Hebreos, está revelando los pensamientos de nuestro corazón. Es importante que la luz de Dios descienda sobre nosotros, es decir, que se revele en nosotros y nosotros podamos conocer realmente nuestras intenciones, realmente lo que hay en nuestro corazón, y eso lo hace la luz del Señor. Mucha gente quisiera ver, algunos pues el rostro de Yeshua, quisieran ver al Señor en una revelación personal de parte de Dios, como se le reveló a Juan, que dice que cayó como muerto. Pero lo cierto es que la Escritura dice que el Señor tiene ojos como llama de fuego. Su rostro es como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Si nosotros viéramos al Señor, estaríamos inmediatamente como un espejo viendo nuestros propios pecados, porque su luz traspasa nuestro corazón y nos permite, y esa luz hace que veamos todo de nosotros. Es decir, ver al Señor es vernos a nosotros, porque su luz nos traspasa con su mirada. Cuando hablamos de la menorá, estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando del dabar, que es su palabra. Estamos hablando de dirección, entendimiento, conocimiento, revelación. Todos esos elementos se mezclan en uno solo, se unifican en uno solo, para decirnos que en Yeshua, que es nuestra menorá, en Yeshua está aparte de nuestra libertad, está también la libertad de la ignorancia, porque cuando el dabar de Dios, cuando la verdad de Dios, la verdad revelada, viene a nosotros, el Señor rompe en nosotros el velo de estupor y la ignorancia que no nos permite operar en la libertad que Dios quiere.
Y es allí donde el Señor quiere que tú y yo caminemos cada día. Hablamos entonces en el capítulo 26 del tabernáculo. El tabernáculo no solamente estaba compuesto de estos artículos que yo mencioné anteriormente. Estos son los artículos que están dentro de la tienda de reunión. Pero aparte de eso, ¿de qué estaba compuesto el tabernáculo o el Mishkan? En primer lugar, la tienda de reunión era como una especie de carpa de forma rectangular que estaba cubierta de ciertas pieles. Una de ellas era pieles de cabra, otra era de lino torcido, otra era de color carmesí, y así sucesivamente, de color azul, una encima de otra, que conformaban una especie de techo para cubrir estos dos lugares que estaban separados, el lugar santo del Santísimo, por un velo. Es muy importante que usted lo indague, que usted lo investigue y usted lo pueda ver cómo era la subdivisión de cada una de estas telas, de cada una de estas cubiertas que tenía la tienda de reunión y que le servían de cobertura a ese lugar tan importante del que estamos hablando en esta ocasión. Cada una de estas pieles, cada una de estas telas, cada una de estas cubiertas que tenía la tienda de reunión tiene una representación en nuestro Yeshua. Todos y cada uno tienen representación mesiánica en el Señor. Por ejemplo, había cuero de tejón, había cuero de carnero, había pelo de cabra, como dije anteriormente, y así sucesivamente. Aparte de eso, obviamente tenía unas paredes, y lo voy a leer un versículo de 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Por qué traigo a colación este versículo? Porque si vemos específicamente cómo estaba construido la tienda de reunión, en el caso específico de las paredes o los pilares, que hacían ese rectángulo hasta la parte de la puerta, que no era una puerta como usted y yo tenemos, donde tiene una perilla y usted la abre. No, la puerta era una cortina subdividida en 5 pilares que representan, como dije anteriormente, el ministerio quíntuple hoy en día. Y así sucesivamente, donde estaba la subdivisión del lugar santo y el santísimo por ese velo. Y específicamente estaban unidos por pilares entrelazados con unas varas. Entonces, cuando traigo a colación este versículo de Corintios, así quiere el Señor que ustedes y yo caminemos como cuerpo, caminemos como Kehilá. No necesariamente es que cuando ustedes y yo estemos unidos tengamos que estar de acuerdo en todas las cosas de una forma ciega. Pero la unidad no es romántica, la unidad tiene que ser en espíritu, la unidad tiene que ser profética, la unidad tiene que ser por propósito. No significa que todos pensemos igual, pero debe haber propósito, debe haber algo, debe haber diseño de parte de Dios que nos permita caminar juntos, como estaban estas varas, como estaban estos pilares unidos y entrelazados alrededor de la presencia de Dios. Ustedes y yo debemos caminar unidos y entrelazados, pero proféticamente, con propósito y bajo la dirección de Dios. Si algunos piensan diferente a mí, al menos debe haber el propósito, debe haber la unión de propósito, la unión profética. Estar entrelazados como una red proféticamente, no románticamente ni emocionalmente, sino bajo la dirección del Espíritu de Dios. Continuamos en el capítulo 27 en relación al altar de bronce y el lavacro. Cuando hablamos del altar de bronce, fue hecho con madera de acacia, su armazón, y recubierta con bronce. No habla de sacrificio, nos habla de sacrificio, entrega y muerte, porque es allí donde se hacían los sacrificios de los corderos, de los bueyes, de las ovejas, de los animales engordados, por medio de los cuales se hacían los holocaustos, por medio de los cuales se hacía la expiación por el pecado. Es allí donde el animal se entregaba al Señor y eso subía con olor fragante. No es lo mismo el altar de sacrificio que el altar de incienso que estaba en el lugar santo. El altar de incienso que estaba en el lugar santo se hacía con incienso, pero aquí era que se presentaba el animal degollado y descuartizado en las piezas que el Señor te manda en su palabra, en el libro específicamente en Levíticos, y ahí se presentaba delante del eterno Dios. Ahí se presentaba la vaca roja, ahí se derramaba, se hacía la aspersión y se derramaba la sangre al pie del altar, y obviamente ese era el lugar, era un lugar muy importante porque representa el lugar donde se hace el sacrificio
por el pecado, se hace en la entrega de parte del Señor. Este lugar, este altar de sacrificio, tenía 4 cuernos y también había unas argollas que estaban sostenidas por unas varas para poderlo mover, para poderlo trasladar. Y tenía una rejilla, es obvio que tenía una rejilla en la cual se colocaba el animal sacrificado para presentarlo al Señor. También habían tazones, también habían otros implementos con los cuales los sacerdotes hacían el trabajo y la labor que tenían que hacer, esa labor tan importante. Los atrios, la puerta de la entrada del atrio era la puerta por donde se presentaban los sacrificios, por donde entraban los sacerdotes y por donde entraban los animales, las ovejas, y los animales podían entrar. Estos atrios eran una especie de barandas de varios pilares unidos por un tipo de tela y sostenidos por una estaca, por pelo de cabra y por un empalme de plata. Esos eran los atrios. Finalmente concluimos hablando de nuestro amado Señor Yeshua. Nuestro amado Señor Yeshua nos reveló acerca de, en su propio cuerpo, en su propia vida, cómo el tabernáculo, este tabernáculo, este lugar tan importante del que estamos hablando, es sombra de Él, porque Él es la representación física de cada una de las cosas que estábamos estudiando anteriormente. Cuando hablamos del lugar santo, cuando hablamos del lugar santísimo, cuando hablamos de todos esos lugares, todos tienen una representación y un anuncio profético de nuestro amado Yeshua. Así que Él es la representación física de lo que era sombra. Estoy hablando del tabernáculo. Así que profundicemos y estudiemos más acerca de este tabernáculo, profundicemos y estudiemos más acerca de estos artículos que lo componen, y vamos a tener una riqueza al considerar y al ver proféticamente representado en ello a nuestro amado y precioso Yeshua. Bendiciones para todos.